¿habrá algún diputado que no quiera que se solucione lo del fútbol de Guatemala? Varios, Eladio. Sí. Los que cuando se llegó la iniciativa y dijeron que iban a apoyar, entre ellos Giordano y Asmitia, que hoy se alejan para no darle el apoyo al fútbol, entonces por eso dije burlesco. Pero es increíble. ¿Cuál sería la selección o los convocados? Como decía Memín, ayer se tocó a grandes rasgos cuál sería pues la convocatoria. Este es pues la convocatoria, la posible selección nacional. No es que no merezca, pero hay otros que merecen más. Exacto. Sí, y pues Rodrigo Sarabia me parece que está un nivel o varios niveles abajo todavía de Aparicio. ¿A quién le da explicaciones el cuerpo técnico? Al presidente de la federación. Sí, es lo único. Entonces tiene que haber una comisión que evalúe Que su sepa, trabajo. Exacto. que sepa. Que evalúe su trabajo y que le diga, bueno, nos trazamos a 6 meses hacer esto. No lo hemos logrado. Es que hay que trabajar desde las bases de una manera integral. Por supuesto, donde Eladio, todos pero que esa comisión tengan una misma idea, desde la sub-15, sub-17, así como trabaja el Barcelona. Vamos a revisar lo bueno, lo malo, la sorpresa, el ganador y el perdedor de esta jornada número 2 de la segunda vuelta junto a Memín Funes. Si sigue así, puede quedarse fuera otra vez de clasificar entre los 6. Entonces, para mí, me parece que Cremas. así es. Pero también Shela iba ganando y terminó perdiendo, obviamente. Entonces, creo que... Pero en Cobán es una cancha difícil. Sí, Y difícil. se hizo en 45 minutos a Cobán, creo que ninguno se lo ha hecho. Pero vos tenés, Sí, vos tenés y- tu posición, claro. yo tengo la mía. ¿Coincidís con Memín Gato que Petapa es la preocupación de este torneo y por lo mostrado no solo en esta, sino también en la jornada anterior? Sí, totalmente de acuerdo. Hoy sí no hay objeción. Muchos arqueros han tenido errores muy continuos y eso hace que pierda la confianza en ellos mismos y el equipo en ellos. Tal vez no fácil, pero sí pudo haberse, le dio tiempo para poderse agachar o por lo menos tirarse para el frente y tirarla para un lado de una vez. Técnicamente ese es el gesto técnico que tiene que hacer un arquero. Cuando él ya iba para el otro lado, se la encontró. La verdad que también muy buena reacción de Hagen. Salvó a Municipal del empate porque ahí ya faltaba poco, pero sí, muy buena tajada. Muy buenas noches a todos. Arrancamos una edición más de este miércoles de En la Jugada para analizar el fútbol nacional e internacional. Hoy pues hablaremos de la iniciativa de Ley 5421 de Marquense de Petapa y de lo que se viene en los amistosos. Revisamos la pregunta de esta noche de una vez para que usted empiece desde ya a participar con todos nosotros. Y la pregunta dice de la siguiente manera: en 13 jornadas del Clausura 2018, el Deportivo Petapa ya recibió más goles que en las 22 jornadas de la Apertura 2017 y es la tercera peor defensa del torneo. ¿A qué crees que se debe? ¿Malos refuerzos, mejores rivales o deficiencias tácticas? Utilizando el hashtag TUFUT a otro nivel, a votar en Twitter, @TigoSportsGT, y en Facebook dejarnos su comentario y su opinión, Tigo Sports Guatemala. Ahora sí, vamos a presentar a la mesa de lujo de esta noche, con la que estaremos conversando y analizando lo que sucedió en el ámbito nacional. Noticias buenas, noticias no tan buenas, y se vienen los amistosos. Sebas, ¿cómo estás? Hola Luigi, un gusto tenerte acá de vuelta. El tema marquense creo que es bastante sensible, ha tocado realmente las puertas hasta de la Asociación de Futbolistas de Guatemala, que fueron a tomar cartas en el asunto, y vamos a indagar cuando sea el momento sobre este tema. Completamente. De este lado el profesor Horacio Cordero. Profe, Hola, ¿cómo anda? Luigi, un gusto. ¿Todo bien? Un gusto, Sebastián. Jorge está a mi lado, ya estábamos hablando, así que para todos los que nos sintonizan. Perfecto, perfecto. Y de este lado, Jorge Rodas. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luigi, Sebastián, profe. Yo le sumaría todavía una línea más a la pregunta y también sería dirigentes, porque creo que ellos son parte importante cuando se gana y también cuando no se gana. Creo que ese ha sido un común denominador en los últimos torneos del Deportivo Marquense, pero bueno, ya hablaremos de ese tema. Y justamente vamos a empezar hablando del Deportivo Marquense, por eso usted ve el logotipo de los Leones a mis espaldas, y es que no son buenas noticias. Si bien muchos pensarán que el tema principal, y así lo es lo de la iniciativa de Ley 5421, esto es algo muy importante y de lo cual tenemos que hablar. Y para ello tenemos declaraciones de Joaquín Quincho Álvarez, quien pues estuvo en comunicación en Tigo Sport Noticias hace unos momentos, y esto nos dijo respecto a la situación que atraviesa el cuadro de los Leones.
Así que queremos escuchar tu opinión. Cuéntanos qué está pasando en el club en este momento en cuanto a lo financiero. Tenemos entendido que se les deben algunas cuotas, ¿no? Sí, es un problema pues que ya se ha venido dando, no de ahorita, sino que ya varios años atrás, ¿verdad? De problemas económicos del club, ¿verdad? De gente que exjugadores que han pasado aquí en el club, en las demandas que se le han quedado debiendo, y pues yo creo que esto es lo que ha ido cada día pues haciendo una ola más grande, ¿verdad? De problemas a la institución en la parte económica. Hay una parte de unos jugadores que hemos venido por tiempo atrás de la institución, pues ya teníamos varios meses de que se nos adeuda, no solo de este torneo, sino que del torneo, no se puede decir del torneo pasado, del torneo apertura, sino que es el clausura del se puede decir desde 2016, 2017, ¿eh? Entonces hemos venido arrastrando esa deuda desde ya más de un año, ¿eh? Bueno, ahí se expresaba desde el punto de vista de los jugadores, que son los más afectados sin duda alguna, porque a ellos son a los que les tienen pendientes esas cuotas y que no les han podido solventar. Como tuvimos la declaración de un jugador como es Quincho Álvarez, un estandarte de Marquense, intentamos comunicarnos con el señor de León, gerente del Deportivo Marquense, y no logramos tener comunicación en estos momentos. Queríamos hablar con él para ver cuál era la situación, pero no hubo respuesta hasta el momento. Jorge, un problema, y lo decías en tu introducción, que no es nuevo en Marquense, en nuestro fútbol, y que una vez más viene a dañar a un equipo que había hecho bien las cosas en anteriores torneos y ahora no le han salido de todo bien, y eso lleva a veces hasta la desaparición de algunos equipos y se ha dado en nuestro medio. No, definitivamente. Y la verdad es que era muy elocuente la declaración de Quincho. Que el problema no es ahorita nada más. Esto es, yo creo que, como dirían, la cola del problema. Marquense viene arrastrando muchos torneos con este tipo de inconvenientes donde se les adeuda y cuando entra un poco de dinero ya lo tienen comprometido con muchas demandas que vienen pues empujando una tras otra. Y eso, imagínate cómo debe ser de frustrante para el jugador que está actualmente en el equipo, que está luchando porque el equipo pues genere ingresos, y cuando entra se va ese dinero no para ellos, sino para otros jugadores, que al final de cuentas también tienen la obligación de cobrar. O sea, no es que sea malo que esos jugadores cobren, pero sí es muy difícil para los actuales poder cargar esa cruz de estar jugando un torneo en el cual sabes que no vas a cobrar. Entonces, yo creo que eso es básicamente una razón de mucho peso para pensar el por qué hoy Marquense está peleando pues, o arañando o agarrándose como en lo que puede de no descender. Sí, diría yo, y sin meterme como futbolista, sino como persona, siento que es mucho lo que han hecho los futbolistas de poder estar yendo a trabajar, de estar cumpliendo en su trabajo sin cobrar. Porque no estamos hablando de un atraso de días, estamos hablando de meses. Y creo que esa es una parte que muchas veces no se sabe. El aficionado a veces es muy duro en la crítica, en juzgar, y hay muchas cosas que están por detrás que lo sopesa el futbolista. Así que es lamentable porque es una institución que en un momento fue uno de los departamentales más fuertes. Me recuerdo en la época donde el licenciado Rolando Pineda Land encabezaba esta junta directiva. Fue un equipo muy parejo en todos aspectos, en lo deportivo, en lo económico, en la afluencia de aficionados, en la sinergia que había entre aficionados y equipo, cosa que hoy no existe. Y o lejos. Exactamente. Sí. Completamente de acuerdo con vos, Jorge. Profe, aparte de lo deportivo, porque a Marquense lamentablemente no le ha ido bien, la tabla acumulado así lo dice, está a muy poco de perder la categoría. ¿Esto es una muestra más o una situación más que se le va a complicar mucho más a Marquense salir de esa posición, el tema de los salarios? Seguramente, sin ninguna duda, estoy totalmente de acuerdo con Jorge. El jugador es profesional
cobra. Tiene que cobrar, porque si no cobra, no come. Tiene una familia atrás, tenés problemas, los problemas ya los trasladás después a los partidos de fútbol y hay un montón de cosas que vienen añadido a no cobrar. Porque todos dicen, no, pero el jugador lo que cobra le sirve. No, no le sirve. Es una familia, como es un sueldo como cualquiera. Para una familia que trabaja, es un trabajador. Entonces, tiene que Marquense ponerse al día para que los jugadores tengan la cabeza limpia. Así es 3 veces peor. Y de acuerdo con lo que decía Jorge también, desde que se fue el licenciado Pineda Lán de Marquense, agarró un tobogán, pero no un tobogán lindo, un tobogán para abajo. Y parece que no tiene parada, no tiene caída, va a llegar hasta el agua, ¿viste? Ahí se van a ahogar todos, porque ya le quedan poquitos partidos, ¿eh? Le quedan 8 fechas, creo, y si no se salvan 8 fechas, que ya es muy difícil, vamos a ver un Marquense en la primera división. Hacía años que no lo veíamos porque había sido, como decía Jorge, había tenido unos años de protagonista, ¿no? Entonces ahora estamos viendo la cara de atrás. Completamente. Y también quiero agregar yo lo que deben de sentir los jugadores y el mismo entrenador. Primero los jugadores viendo que no se les paga el sueldo, pero traen a un entrenador internacional como es Daposo, que obviamente no tiene un cartel tan importante, pero traer a una persona de afuera tiene cierto gasto, ¿va? Porque le tienes que dar por lo menos donde vivir, más su sueldo y demás. Luego para el entrenador seguramente no se esperaba esa situación en la cual lo presentan, se presenta la primera práctica y los jugadores no van a entrenar en forma de protesta, digamos. Entonces, son cosas que se están juntando y todo pinta a que Marquense va a perder la categoría, y todo esto parece que sorprende a Suchi y le da una oportunidad más de vida. Porque creo que Suchitepeques era el condenado, porque hasta lo dijimos que de Marquense en algún momento. Dijimos que Marquense estaba jugando entre lo que se puede mencionar bien, porque trataba, generaba y demás. Suchi, el fútbol, lo que mostraba al principio, no era el mejor. Pero ahora, con todo esto que se viene juntando, creo que se está condenando prácticamente solito. Yo creo que los culpables de todo esto, como estamos diciendo todos, es la directiva. Los directivos, ¿de qué se preocupan? De llevar bien las arcas del club. Y toda esta crisis se está dando porque no han tenido un buen manejo de las arcas del club. No se puede pagar los salarios. Yo creo justa la manera en la que los jugadores se protestan. Es su mejor arma, no presentarse a entrenar. Y si no sirve eso, lo próximo que harán seguramente es no presentarse al partido. Y eso repercute en pérdida de puntos, lo cual sigue condenando al equipo. Y mientras tanto, Daposo, que no puede ser más que un espectador en todo este caos y crisis que está viviendo el conjunto de Marquense. No se puede ver la mano del técnico tampoco. Revisemos la tabla acumulada solo para darnos una idea de lo que está sucediendo con el cuadro del Deportivo Marquense, para ir viendo de a poco cómo es que están cada día más condenados al descenso. Lo revisamos los últimos lugares. Marquense tiene un total de 30 puntos y menos 36 goles. 31 puntos, uno arriba está Suchitepeques, los dos descendidos en este momento, y menos 29. Siquinalá está a 7 puntos del Deportivo Marquense con 27 puntos por jugar aún, pero que no solo depende del cuadro de Marquense. Malacateco un poco más alejado, ya casi salvándose con 41 puntos de la zona del descenso. Jorge, ¿esto no es una muestra también de que los directivos y los dirigentes dan por desahuciado ya el tema de Marquense, como no poder salvarse? Entonces no le prestan atención tampoco al pago de salarios, porque tampoco se manifiestan, trata uno de comunicarse con ellos para ver cuál es la situación, no se puede, los jugadores sí dan su punto de vista, pero los dirigentes no se manifiestan de ninguna manera. No, imagínate, mirémoslo no como un equipo, sino como una empresa, que así debería de ser. Entonces, tenés tu empresa, tenés tu gerente, tenés tus administradores y todos van viendo que los números siguen siendo rojos, siguen siendo rojos. Obviamente el sentir de ellos es que lo que menos quieren es pasar al frente del problema. Pues, obviamente ellos, entre manejar un perfil más bajo, es lo mejor que pueden hacer ahorita. Siento que también en todo esto es no quitarle la responsabilidad, pero sí es muy injusto decir que esta directiva que actualmente tiene Marquense es la culpable. No, sí viene de tiempo. Porque viene de tiempo atrás. O sea, yo me acuerdo bien en la época que Néstor Soria era el técnico de Marquense. Es más, hubo un problema con cierto grupo de aficionados donde exigían la renuncia de la junta directiva porque aducían que había mal manejo de fondos. O
sea, esto empezó como una bola de nieve, que fue creciendo y creciendo hasta el punto que hoy es un equipo que no pelea con Suche, que no pelea con Siquinalá, con Malacateco, sino pelea consigo mismo. Porque ese es el problema más grande que tiene hoy Marquense. Que no es lo que pueda hacer Suchi o lo que deje de hacer Siquinalá, sino lo que ellos en su intimidad como plantel están dejando de hacer. Es como aquel que sabe que tiene una enfermedad y ya no quiere pelear por sobrevivir. Sí. Siento que eso está pasando en la intimidad del equipo. Y eso es lo doloroso porque nosotros nos tocó muchas veces ir a jugar partidos difíciles a esta cancha. Y una cancha que siempre tenía un estadio lleno, que siempre tenía el respaldo de la afición. Pero ahora uno observa los partidos y la misma afición entró ya en ese mismo sentir de decir ya perdió la categoría y pues vamos y tal vez vamos a criticar lo que vemos, no a apoyar lo que realmente sentimos. Entonces sí es lamentable porque es un plantel que para mí era de los equipos que le daban un realce a los campeonatos. Y es lo que normalmente pasa, invierten mucho los equipos para ascender y cuando ya están en Liga Nacional, pareciera como que ese es el conformismo, aunque pues Marquense pasó muchos años en Liga Nacional, pero hoy pareciera que así es. Ya está perdido el caso, ya no demos más y vemos cómo sale. También Marquense, en la época de Rolando Pineda Lam, que fue su auge, su momento de gloria, hay que también decir que él fue el que mantenía el equipo. La inversión propia de él era la que traía a los jugadores, traía a los entrenadores y demás. Desde que se fue él, no llegó ningún otro inversionista de ese calibre para poder mantener el nivel de Marquense. Así que realmente también fue quizá mala administración, pero también falta de una persona que quisiera poner la plata para tener a Marquense como lo que tenía que estar. Y la credibilidad también, porque hay gente que de repente aporta, pero porque sabe que el dinero va a llegar. Pero en este caso no sabemos si había gente que ya no quiso aportar. Sí, ya de hecho, incluso uno de los hijos de Pineda Lam también estaba ahí apoyando las categorías inferiores para tratar de aportar al equipo mayor con talentos juveniles y no tener que invertir tanto, pero al final la deuda que ya tiene Marquense parece insostenible. Profe, Marquense ha recurrido en los últimos, después del señor Rolando Pineda Lam, en este tipo de cuestiones, junto a otros equipos. Esto no es algo nuevo en nuestro medio, en nuestra liga, pero ¿por qué le cuesta tanto a Marquense, profe? ¿Que es mala administración? ¿Es falta de credibilidad hacia el equipo? ¿Por qué Marquense se ve inmiscuido en estos asuntos muy seguido? A mí, por ejemplo, me es difícil decir si es mala administración porque no conozco los libros y las deudas. Yo no sé cómo se administran, cómo es la plata que les entra y la plata que les sale. El problema acá es que firman contrato ellos con los jugadores y no los cumplen. Esa es la realidad. Entonces ahí está el mal que hace la directiva. Si vos firmás un contrato, lo tenés que cumplir tanto para el jugador como para el directivo. Para eso se firma un contrato. Es como firmamos un contrato acá, con una empresa, y la empresa te cumple y vos le cumplís, y te obligan ellos, y vos los obligás, y bueno, va bárbaro, todo bárbaro. Pero si el que te tiene que pagar no te paga y junta un mes, junta 2 meses, junta 3 meses, y vos ves que tu familia ya no tiene para... Porque hay muchos algunos que se pueden aguantar, pero hay otros que no, y entonces pasan a decir, bueno, ya no juegue más al fútbol. Entonces te va un jugador, se te va otro jugador, el otro no quiere venir, le debes a este, venden a Cabrera, que vendieron a Cabrera, agarraron no sé cuánto, 40.000 pesos, me parece que eran, agarraron 40.000 pesos, en 2 días se le fueron porque tenían que pagarle a los otros que se habían ido el año pasado, y así es un tobogán que no termina. Y también los cambios drásticos de plantel, eso que vemos que se van 10, llegan 11 y demás, también afecta porque depende de las condiciones de los contratos, si se vencieron o no, si los echaron o no, uno empieza a acumular sueldos, no se tiene que pagar los 23 sueldos de la plantilla. No es esta directora sola, Seba, esto viene No, yo sé que viene de dos, vamos acumulando sueldos y pagos que se vienen jalando desde antes. Estos pagaron lo que los otros debían y los otros pagaron lo que los otros debían, y entonces siempre debían. Y nadie ahora quiere hacerse cargo. Y acá cargo. fue el final, y ahora... No sé quién va a pagar. El ejemplo más reciente quizás es del Deportivo Coatepeque, que descendió y por problemas económicos se fue hasta la 3ª división, que es donde se encuentra, si mal no recuerdo. Puede pasar lo mismo con Marquense, porque va a llegar quebrado a la 1ª división. ¿A dónde va a llegar el tobogán ese? Exactamente. Ahí va, ¿viste? Parece que no tiene fin. Y luego,
desaparecen los equipos, no le pagan a los jugadores y resurgen con un nuevo nombre. Es clásico esto en nuestro medio. Bueno, hacemos la primera pausa luego de hablar de lo lamentable del Deportivo Marquense y lo que está sucediendo a sus jugadores. Antes de irme a la pausa, le hago una recomendación. Si sos de los que les gusta mantener todo bajo control, mejor controla tu pizza. Ordena online en dominos.com.gt y probá el nuevo Pizza Tracker exclusivo de Dominos. Ya lo saben, a ordenar online en dominos.com.gt. Pausa, vemos que se viene en el siguiente bloque donde hablamos de Petapa y sus problemas defensivos porque ha recibido más goles que el torneo anterior. Ya venimos.